Un pozo sin fondo. En eso se ha convertido la vivienda para muchas familias, según Cáritas y la Fundación FOESA. Ambas entidades acaban de presentar el informe Ingresos y Gastos, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Vamos a conocer más detalles con Daniel Rodríguez, que es responsable del informe y sociólogo del equipo de estudios de Cáritas y la Fundación FOESA. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Rodríguez, hablan ustedes de que la vivienda asfixia a 3 millones de hogares españoles. ¿Cuánto supone para estas familias tener una vivienda y costear los suministros básicos? Pues así es, para 3 millones de familias costearse la vivienda, tanto el precio del alquiler o la hipoteca como los suministros, implica que una vez pagados estas dos partidas, el día 1 de cada mes, el día 2 de cada mes, 3 millones de familias entran automáticamente en situación de pobreza. Es decir, una vez pagada la vivienda, lo que les queda en el bolsillo les sitúa en posición de pobreza. ¿Y cuánto destinan estas familias de sus ingresos a pagar en esos primeros días del mes estas cuestiones básicas, el techo y los suministros básicos? ¿Cuánto dinero se les va? Pues en la mayoría de los casos se les va más del 60% de los ingresos. Es decir, cada mes, cuando entra la mensualidad, el 60% de lo que entra lo dedican a pagar estos elementos. Por tanto, nos queda pues un raquítico 4 euros de cada 10 para asumir el resto de gastos, todo lo que tenga que ver con educación, con sanidad, con transporte, con ocio, etcétera. Y este gasto que dedican mensualmente a esos elementos básicos como la vivienda y los suministros, ¿ha crecido mucho respecto al año anterior? Sí, es una tendencia que venimos observando. Cada vez las familias, y cuanto más pobres sean las familias más, cada vez se invierte más parte del conjunto de los recursos, tanto en alimentación como en cubrir ese techo y suministros. Con los precios, tal y como están, ¿a qué tipo de viviendas, señor Rodríguez, están accediendo estas familias? Porque ustedes, por ejemplo, en ese informe denuncian que tienen que recurrir a compartir habitaciones, incluso a alojarse en viviendas sin ningún tipo de contrato. Eso es una de las estrategias. La vivienda es un gasto muy rígido. La vivienda es un gasto que no se puede modular. No es así como los alimentos o la energía, que sí que puedes tratar de gastar menos o ajustarte, ¿no? La vivienda es un gasto muy rígido, por tanto, es un todo o nada. Y las estrategias que terminan utilizando las familias que no llegan a fin de mes por culpa de la vivienda, casi siempre terminan derivando en estrategias de hacinamiento, es decir, compartir vivienda, poner en alquiler alguna de las habitaciones para poder costear el conjunto de la vivienda. Esto es una tendencia que también estamos observando y que es cada vez más creciente. Ustedes también hablan de un preocupante incremento del número de familias que acaban recurriendo a viviendas que no reúnen unas mínimas condiciones dignas para vivir. ¿En qué cifras nos estamos moviendo? Bueno, pues estamos hablando de familias que están viviendo en viviendas o bien sobrepobladas, es decir, que se dan situaciones de hacinamiento, que viven más personas de las que deberían, o están viviendo en viviendas que tienen graves dificultades pues, de humedades o incluso elementos estructurales dañados. Estamos hablando de que el 17% de la población vive en hogares de estas características. Eso para quien tiene una vivienda, aunque sea en esas condiciones que la verdad no son las dignas para una persona, pero también está la otra parte, la de las personas que no tienen un techo bajo el que dormir. ¿En qué cifras nos estamos moviendo? ¿Ha crecido el número de personas sin hogar? Bueno, este informe no reflejamos estos datos, pero sin duda la realidad más radical, más severa de la pobreza la encontramos en este colectivo, en el colectivo de personas sin hogar, tanto hombres como mujeres, que en algún momento de su trayectoria vital han perdido el techo. Desde luego, Cáritas tiene mucho conocimiento de esta realidad, pero es un conocimiento muy cualitativo. Sabemos qué les pasa a estas personas y en esta ocasión este informe no hemos cuantificado cuántos son. Entiendo que con este escenario, señor Rodríguez, también ha crecido el número de familias vulnerables que se acercan a entidades como Cáritas para pedir ayuda. La pregunta es si hay capacidad para ayudarlas a todas.
Bueno, evidentemente no hay capacidad para ayudarlas a todas y al menos no en la medida, en la calidad como nos gustaría. Desde Cáritas se hace todo lo posible por acompañar a las familias, pero no siempre es posible acompañarlas en todo el tránsito desde que caen en situaciones de exclusión hasta que salen de estas situaciones de exclusión. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda y necesitamos sobre todo coordinarnos con otras entidades, pero sobre todo que la administración pública se haga cargo de esta situación y sea consciente de la dificultad que la vivienda hoy en día significa para estas familias. ¿Qué papel está jugando precisamente la administración pública? ¿Qué se está haciendo para ayudar a estas familias? Pues realmente desde la administración pública en el informe hablamos que se hace poco o muy poco. Hablamos de políticas inexistentes en muchos territorios o de políticas ineficaces en aquellos territorios donde sí ha habido alguna intención. Desde luego las cifras son claras. La dificultad de acceso a la vivienda contrasta con la claridad que el artículo 47 marca en la Constitución, donde dice que todos los españoles tenemos derecho a un techo digno. En ese informe alertan ustedes de que los precios son los mismos para todos, pero que sin embargo las familias más vulnerables han ingresado menos, su aumento de ingresos ha sido menor, por tanto siguen sufriendo más, esa recuperación económica para ellos es más lenta. Le pregunto una última cuestión, señor Rodríguez, ¿qué se propone en el informe para garantizar el acceso a una vivienda, a un hogar? Desde Cáritas Española venimos tiempo defendiendo que se incremente el parque de vivienda social en alquiler, es decir, viviendas que estén por debajo del precio de mercado, que estén accesibles a las familias que más lo necesiten. Fíjense, en España tenemos alrededor de un 2% de vivienda social en alquiler, mientras que en el conjunto de la Unión Europea hay un 9%. Simplemente con llegar a esas cifras de la Unión Europea ya sería una buena noticia, un buen comienzo para luego, sin duda, seguir incrementando esa cantidad. Pues Daniel Rodríguez, responsable de este informe, sociólogo del equipo de estudios de Cáritas y la Fundación FOESA. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.